y mucho más legible y entendible para resolver cierto problema. Acá tenemos algunas razones en las cuales podríamos utilizar una recursión. Por ejemplo, en una estructura de repetición. Que ya tenemos el for y el while y demás, ¿no? Pero también se podría pensar, cada vez que uno piensa en un for o en un while, podría pensarlo en una función recursiva. No es lo más habitual porque es más fácil por ahí hacer un for y un while para la mayoría de los casos, pero sepan que existen problemas que son de naturaleza recursiva, en donde hay que hacer cosas de manera repetitiva y no lo podemos resolver con un while o con un for. Esto lo van a ver mucho cuando vean la materia complejidad temporal y estructura de datos, en donde tienen que recorrer grafos y árboles, y se hace de manera recursiva, y si no entienden recursión, no pueden resolverlo, digamos. No hay otra forma de resolver esos problemas. Además, como dice acá, son soluciones elegantes porque hay casos en los que si los planteamos con while o con for, deberíamos hacer for anidados y demás, y por ahí de manera recursiva, en muy poquitas líneas de código, resolvemos lo mismo. Y bueno, y además permite también, en algunos casos, soluciones más simples. Obviamente, no quiere decir esto que ahora, cada vez que tengamos que hacer un for, hagamos una recursión. Ya les digo. Para ciertos casos, por ahí podrían pensarlo de manera recursiva y queda un poco más claro. Y obviamente, la complejidad que tiene es que uno, por ejemplo, cuando usaba un for era recorrer, no sé, contar del 1 al 10, o recorrer 10 elementos de un array, y lo hacíamos con un for. Ahora hay que pensar un poquito de qué manera podríamos hacer esto mismo de manera recursiva, ¿no? No es que es tan directo que uno lo hace y nada más. Ahora lo vamos a ver en ejemplo. Por otro lado, bueno, lo que tenemos que empezar a ver, y esto es muy importante para el resto de la clase y de acá en más, porque es la base de la recursión, es que en todo algoritmo recursivo se identifican dos elementos. No siempre son visibles, o digamos, están explícitos. A veces están de forma implícita. Pero tenemos que saber que existen, siempre. Uno es el caso recursivo y otro es el caso base. El caso recursivo es lo que yo les comentaba hace un ratito, en donde el algoritmo realiza ciertas operaciones en la cual reduce la complejidad del problema que está tratando de resolver en general, y luego se llama a sí mismo, se autoinvoca, con este problema ya reducido, para volver a operar, ¿no? Como dice acá, se puede tener uno o más casos recursivos, no necesariamente tenemos uno, ¿no? Puede haber uno o más. Y por otro lado, y no menos importante, es el caso base, que es cuando el cálculo es tan simple que ya se puede resolver directamente, o sea, sin necesidad de hacer ese llamado recursivo. Este caso base es fundamental y es el que nos va a determinar cuándo termina nuestra función recursiva, digamos. Vendría a ser como la condición de corte de un for o de un while. Si el caso base no está, o mejor dicho, si nunca se llega al caso base, entramos en lo que se conoce como recursión infinita, que es como el loop infinito del for, pero acá es recursión infinita. Por lo tanto, hay que tener cuidado con esto. También puede haber uno o más casos base. Como dice acá abajo, todos los algoritmos recursivos funcionan siempre que las llamadas recursivas en algún momento lleguen a caso base. Si no lo hacen, se produce lo que se conoce como recursión infinita. Bien. Veamos un primer ejemplo para ir eh, conociendo un poco de qué se trata esto de la recursión.
El problema es el siguiente, dice definir una función recursiva que reciba un número natural y que devuelva el factorial de dicho número. Entonces, bueno, no solo para el caso recursivo, siempre que tengamos que resolver algo, bueno, tenemos que ver primero acá cómo se calcula el factorial, ¿no? Porque si no sabemos calcular un factorial, no hay chance de que podamos resolver este ejercicio de ninguna manera. ¿Cómo está definido el factorial de un número n? Como lo vemos acá. Factorial de 0 es igual a 1. Factorial de 1 es igual a 1. Factorial de n es igual a n por n menos 1 factorial. No sé si lo recuerdan de matemática, no sé si ya todos lo vieron. Supongo que sí. El factorial es, por ejemplo, el factorial de 4 es 4 por 3 por 2 por 1 y por 0 no porque da 0, pero porque el 1 ya da 1 y el factorial de 0 da 1 también. El factorial de 10 es 10 por 9 por 8 por 7 hasta el 1. Bien. Como ven acá, esta definición del factorial es por naturaleza de forma recursiva. Porque supongamos que tenemos esta función que se llama fac, que recibe un número, y lo que va a retornar es n por n-1, por n-2, por n-3, n-4, hasta que llegue a 1, que es cuando sea factorial de 1 o factorial de 0, ¿no? Entonces, ¿cómo planteamos esta solución en código? Sería algo así. Tenemos la función fac, que recibe el número entero, n, no sabemos cuál es, y le decimos que si n es igual a 0, retorne 1. Si no, que vuelva a preguntar. Si n es igual a 1, que también retorne 1. Si no, que en ese caso retorne n por factorial de n menos 1. Que si ven, como dice acá, bueno, este return 1 son los dos casos bases de esta función recursiva, porque como ven, no hace falta hacer ningún cálculo. Ya sabemos que el factorial de 0, cuando n vale 0, es 1, porque lo tenemos en la definición, y que el factorial de 1, cuando n vale 1, también es 1. El único cálculo que tenemos que hacer es cuando sea 2 o más, ¿no? nuestro valor de n. En ese caso va a ser n, que en el caso de que sea factorial de 2, dijimos que es 2 por n menos 1, o sea, 2 menos 1, 1, factorial. Factorial de 1 es 1, así que ahí es donde tenemos la recursión. Por lo tanto, volviendo acá al algoritmo, return 1 cuando vale 0, caso base. Return 1 cuando vale 1, caso base también. Y este otro return, que tiene n por factorial de n-1, es nuestro caso recursivo. En donde ven acá que estamos devolviendo el número n multiplicado por lo que nos devuelva esta misma función. Estamos invocando nuevamente a esta función y le estamos pasando un nuevo número. Si originalmente n era 5, acá le estamos pasando un 4. Entonces va a empezar a dar vuelta acá a llamarse recursivamente hasta que en un momento, como le vamos descontando 1 a n cada vez que lo llamamos, en algún momento n va a valer 1 y va a llegar acá y va a devolver ese 1. Y a partir de ahí empieza todo un camino hacia atrás en donde vamos a ir construyendo la respuesta a la invocación inicial de esta función. Ahora lo vamos a ir viendo paso a paso igual. Recuerden entonces, bueno, tenemos esta función. Ahora vamos a ver qué pasa si invocamos, por ejemplo, desde el main, esta instrucción, res es igual a fac de 4. O sea que vamos a llamar a la función fac con el número 4 como parámetro. Bien, estamos acá, tenemos acá a la izquierda el algoritmo y acá vamos a ir viendo toda la pila de ejecución que se va a ir armando. Dijimos que primero que nada estamos en el main
en donde invocamos a n, le ponemos un valor de 4 y llamamos a la función fac y le pasamos ese valor 4, ¿no? Bien. Entonces del main, bueno, vamos a pasar acá, vamos a tener en la pila nuestro main por abajo, acá no está puesto acá en la primera, pero tenemos el main, arriba se va a apilar la invocación a la función original con factorial de 4. Veamos acá qué pasa cuando n vale 4. Tenemos un 4 acá, n vale 4. Va a venir acá. 4 es igual a 0, no. Entonces no va a entrar acá. Va a venir por el else, que es esta parte de la llave. Se encuentra con otro if. Le vuelvo a preguntar, ¿4 es igual a 1? No. Entonces no entra ahí y va a venir por este else. Entonces devolveme 4, porque n vale 4, por factorial de 4 menos 1, o sea, por factorial de 3. Por lo tanto, ¿qué va a pasar acá? Va a tener este 4 acá, lo va a dejar acá como en espera, pero no va a poder retornar nada todavía, porque primero hay que resolver esta función, que se volvió a invocar acá internamente. Entonces, vamos a guardar esta variable 4 en memoria, en la pila se va a ir guardando ese número 4, y se va a invocar otra vez a la función fac con n-1, que sería 3 en este caso, ¿no? Estaríamos acá, estamos por invocar a fac con el número 3. ¿Qué va a pasar cuando invoquemos a fac de 3? Vamos a venir de vuelta acá. Entra el 3, viene acá. O sea, 3 es igual a 0, no. No entra acá. Venimos por el else. Vuelvo a preguntar, ¿3 es igual a 1? No. Así que no entro acá, vengo por acá. ¿Qué tengo que hacer acá? Digo, bueno, devolver entonces 3 por factorial de 3 menos 1, o sea, por factorial de 2. Por lo tanto, otra vez me voy a guardar ese número 3, lo voy a guardar en la pila de ejecución, y voy a volver a ejecutarlo en una función, pero ahora esta vez con el valor de 2. 3 menos 1, 2. Como ven acá, voy apilando lo que se va ejecutando y invoco a factorial de 2. Sigo, vengo acá nuevamente, invoqué otra vez a la función. N vale 2 ahora. Vengo acá y digo, N2 es igual a 0, no. O sea que de acá no entra. Vengo por el else. Vuelvo a preguntar, ¿2 es igual a 1? No. Entonces vengo acá y digo, bueno, devolver 2 por factorial de 2 menos 1. 2 menos 1, 1, o sea que otra vez me guardo ese 2, me guardo la variable, o sea, me guardo, no puedo resolver todavía esa ejecución, la tengo ahí en standby, porque tengo que resolver primero fac de 1. 2 menos 1, 1, o sea, factorial de 1. Sería esta invocación. Por lo tanto, vuelvo a invocar factorial con 1. Viene acá, entra el 1. Digo, n, o sea, 1, ¿es igual a 0? No. Así que por acá no entro, vengo para acá. Vengo acá y digo, 1, ¿es igual a 1? Sí, ahora sí, estoy acá. Llegué a uno de mis casos base. Entonces, en este caso hice retornar 1. Como no tengo que hacer otro cálculo, ese 1 sí lo puedo retornar. Estoy por acá abajo con el número 1 ese. ¿No? Estábamos acá ejecutando la pila, tengo todo apiladito esto. Yo tengo acá, lo primero que tengo es mi función esta factorial de 1. Me dice retorna 1. Bien, lo retorno. ¿A quién se lo voy a retornar? Al lugar donde fue invocado la función factorial de 1. O sea que va a volver hacia atrás, en donde teníamos la función con n valiendo 2, ¿se acuerdan en el paso anterior? Que teníamos 2 por factorial de 1. Y ahora ya sabemos que el factorial de 1 vale 1. Entonces hacemos 2 por 1. Como es una operación aritmética, la puedo hacer sin invocar nada. 2 por 1, 2. Y lo retorno. ¿A quién lo retorno? A quien lo invocó en el paso anterior. ¿Que quién era? La misma función con n valiendo 3. Y teníamos acá 3 por factorial de 2. El factorial de 2 era 2 también. Lo acabamos de recibir. Entonces hacemos 3 por 2, 6. Ese 6 lo retorno ¿a quién? A quien invocó la función de factorial de 3. ¿Que quién fue? La factorial de 4.
Estoy acá arriba. Le retorno el 6 acá. N vale 4. Tengo 4 por 6. Hago la cuenta aritmética. 6 por 4, 24. Y lo retorno. ¿A quién retorno este número? A quien invocó a la función originalmente. Que quien había invocado a la función factorial de 4 fue el main. Por lo tanto, le retorno ese 24 a la primera invocación de la función que fue en el main. Y ahí recién puedo guardar, o sea que fac de 4 me devuelve un 24 y me lo guarda en la variable res, que era la línea original donde fue invocada esta función. Más o menos se pudo seguir la explicación esta. Vamos a ver más ejemplos igual ahora, pero más o menos cómo venimos. Bien, Nicolás. ¿Los demás? Queda claro que tiene que haber, digamos, un caso base y un caso recursivo, y que antes de empezar a resolver nada tenemos que definir cuál va a ser nuestro caso base y cuál va a ser nuestro caso recursivo. Eso es fundamental. Si no entendemos bien eso, la solución recursiva que planteemos seguramente esté mal. Otra cosa que les digo ahora, antes de que entremos a practicar un poquito más de ejemplos, si estamos pensando resolver cierto problema de manera recursiva, quiere decir que no estoy queriendo resolverlo de manera iterativa. Por lo tanto, y muy importante, y error que suelen cometer muchas veces, dentro de una función recursiva, no sería, digamos, ideal, sino en realidad estaría conceptualmente mal o sería conceptualmente erróneo que adentro de la función recursiva hagan un for, por ejemplo, o hagan un while. Digamos, si yo, porque ahí es como que estarían queriendo disfrazar la solución recursiva metiéndole una solución iterativa adentro. No es la idea. Generalmente, digamos, no generalmente, estaría mal que adentro de la función recursiva metan un for o un while, o un for each, digamos. Si están queriendo hacer eso, o si en el llegado el momento, lo primero que se les ocurre, porque por ejemplo vamos a ver al final de la clase que vamos a usar estas soluciones recursivas para recorrer un array list, por ejemplo, y calcular un promedio, sumar los elementos, mostrar los elementos mayores a tal, si son palabras, mostrar las palabras que empiecen con una letra, por ejemplo, ¿no? Si ustedes tienen pensado, porque en el parcial se les va a pedir, implemente una función recursiva, por ejemplo. Si hacen la parte de la recursividad, pero tienen pensado después, o en algún momento se les ocurre, acá meto un for each o algo para recorrer, sepan que eso ya está mal, digamos. Yo cuando miro así, digo un for each, ya arranco, bueno, ya arrancar menos 10 con ese ejercicio. Después hay que ver si de alguna manera algo de todo lo demás puede zafar el ejercicio, digamos, rescatarse algo, pero ya que tenga una solución recursiva adentro, un for each, un while, quiere decir que no se entendió bien el concepto de la recursión. Por lo tanto, eso es fundamental. Cuando piensen en una solución recursiva, olvídense de que tienen a mano el while, el for y el for each. No lo tienen que usar adentro de esta solución. Veamos otro ejemplo. Dice, defina una función recursiva que reciba un número entero y devuelva la suma desde 1 hasta dicho número. Desde 1 hasta dicho número, ¿no? Bien. Bueno, pensemos lo primero, esta solución de manera iterativa. O sea, lo que buscamos es que tenemos una función así, que devuelve un entero, que se llame sumar, recibe un entero.
este entero es n, ¿no? Digamos, si es 5, lo que vamos a hacer es 5 más 4 más 3 más 2, en realidad 1 más 2 más 3 más 4 más 5, ¿no? Y lo devolvemos y ese entero, que es la suma total, lo retornamos. Entonces pensemos en esta solución iterativa, o veámosla acá, mejor dicho. Recibimos este número n, adentro de la función declaramos una nueva variable llamada suma, que la inicializamos en 0, y hacemos un for. Decimos que va a ir desde j valiendo 1 hasta j menor o igual que n. Va a ir sumando de 1 en 1, y a la variable suma le va a ir sumando el valor que ya tiene más el valor de j, que es el de la iteración. Por lo tanto, si n vale 5, suma arranca en 0, le va a sumar 1. Después, a suma que vale 1, le va a sumar el 2, después más 3, más 4, más 5. Al final de este for, va a retornar el valor total de la variable suma. Esta, como te dice acá, es la solución iterativa. Esto es un for. Ahora la idea es que hagamos esto mismo, pero eh, pensado de manera recursiva. Así que vamos a tener que ver, identificar acá cuál es nuestro caso base, cómo vamos a resolver esa pequeña parte del problema para poder reducirlo un poquito, hacer una llamada recursiva para seguir resolviendo la parte restante. Recuerden entonces que si miramos un poquito la fórmula, acá la función del factorial, tenemos un caso base, por ejemplo, cuando vale 0 o cuando vale 1, ¿no? Y lo que hacemos es retornar ese número multiplicado por la llamada recursiva con el valor n-1. Entonces, por ahí, si uno lo piensa un poquito, hay cierta similitud acá en este for con esa idea que teníamos antes, ¿no? Con la diferencia que acá arrancamos desde 1 hasta n. Por ejemplo, si el n es 5, vamos 1 más 2 más 3 más 4 más 5. En el ejemplo anterior hacíamos al revés, digamos, si n era 5, lo que decíamos es, bueno, arrancá con el 5, después restale 1 y llamar recursivo. Después restale otro y llamar recursivo. Después restale otro y llamar recursivo. ¿Hasta cuándo? Y hasta llegar a 1. Entonces podríamos tratar de dar vuelta este for para que nos quede de naturaleza recursiva, digamos, ¿no? Entonces podríamos plantear algo así. Esto es una forma equivalente al for anterior. La misma función, un número n, y retornamos n más n-1 más n-2 más n-3, tanto hasta llegar a 3, 2, 1, hasta 1. Con lo cual, la función iterativa, seguimos con el for acá, sería algo así. Pasamos el número n, iniciamos la variable suma en 0, y ahora hacemos el for desde j valiendo n, o sea que si este 5 arranca en 5, ¿hasta cuándo? Y mientras tanto que ese j sea mayor o igual a 1, y lo que vamos a hacer es descontarle de a 1, ¿ven? Y después la operación de suma es lo mismo. El valor de suma que arranca en 0 le vamos sumando. Primero le va a sumar, si era 5, vamos a sumar 5, después le vamos a sumar 4, después le vamos a sumar 3, 2, 1. Ahora que lo tenemos de esta manera, ya es más fácil aún plantearlo de manera recursiva. ¿Cuál sería? ¿Alguno se da una idea de, por ejemplo, bueno, cuál sería nuestro caso base? ¿En qué momento debería parar de mi recursión si yo planteo este mismo ejercicio de manera recursiva? Bien, bien, Maga, Nicolás, sí. Bueno, una posibilidad es esa. ¿Y qué haríamos en la llamada? Ese es el caso base, por ejemplo, ¿no? ¿Y el caso recursivo qué haría? Bien, bien, Mayra, bien. Eh, exacto.
como dice Mayra y bueno, y Nicolás, te faltó el n antes del más, en donde ese n lo vamos a ir acumulando, como vamos a tenerlo guardado, y vamos a llamar recursivamente a nuestra función con un valor un poquito más chico. Y después vamos a ir construyendo ese resultado a medida que lleguemos a una vez que lleguemos al caso base y podamos empezar a retornar realmente los valores. Entonces, miren, ese mismo for que tenemos ahí, lo planteamos de manera recursiva ahora. Acá el caso base está con igual a 1. ¿Por qué? Porque sumarle 0 no suma nada, así que por lo tanto no, digamos, sería una ejecución más recursiva sin sentido. Aunque obviamente, por ejemplo, podría ser que en vez de que sea n igual a 1, que sea n mayor que 0. Y ahí sí pondríamos 0 acá, en el caso base. Pero miren con qué sencillez podemos resolver esta suma recursiva. Recibo un valor n, no importa acá en este sentido, acá por ejemplo el public, Nicolás, porque de hecho puede ser una función privada, digamos, de dentro de una clase. Pero aparte, digamos, no le afecta a la explicación de la recursión, ¿no? Pero sí, si quisiéramos que fuese público, como dice Nicolás, acá faltaría public, ¿no? Recuerden que si no ponemos nada, es privado, por defecto. Bien. Caso base, entonces, n igual a 1. Si no, ¿qué hacemos? Retorno n más sumar n menos 1. O sea, acá es donde hago el llamado recursivo. Si n vale 5, vengo acá, no cumple el caso base, dejo el 5 acá en espera y hago sumar de 4. Vengo acá, dejo el 4 acá y hago sumar de 3. ¿Así hasta cuándo? Hasta cuando n valga 1. Cuando llegue ahí, voy a poder retornar ese 1 e ir haciendo ese camino de regreso que me va a ir determinando, en este caso, la suma, ¿no?, de los valores. Bueno, esto es lo que dijimos, este caso recursivo, caso base. Bien, y esto sí es importante, por ahí lo habrán notado, generalmente, o bueno, en realidad siempre la ejecución de un caso base o un caso recursivo va a depender de una condición. Mientras esa condición, digamos, que esa condición sea cuando si se cumple, que pase algo, ya sea el caso base o el recursivo, y si no, que pase lo contrario. Por lo tanto, ahí siempre vamos a tener una condición que, que nos va a determinar cuál de los casos vamos a utilizar. Si es base o recursivo, o si es alguno de los casos base o alguno de los casos recursivos. Bien, otra cosita, como dice acá, por lo general las recursiones devuelven un valor. Y como toda función, digamos, si uno pone un condicional, por más que no tenga un else, por ejemplo, esto por ahí a algunos les ha pasado, no sé si te pasó o no cuando estuvieron haciendo código, pero imaginémonos que este else no está. Tenemos que if n igual a 1, return 1. Y no hay un else, porque no quiero hacer nada. Olvidémonos por un momento de la recursión. Si ustedes quieren compilar ese código, eso da error. Les va a decir que no todas las ramas o no todos los casos posibles devuelve un número. ¿Qué significa eso? ¿Qué pasa? Que nosotros le estamos diciendo que esta función siempre va a devolver un número, pero le decimos después que solamente lo va a devolver cuando se cumple una condición. ¿Qué pasa si el número que ingresó no cumple con la condición? No podemos no devolver nada. Esta función siempre devuelve un número. Por lo tanto, siempre que haya un if, nosotros implícita o explícitamente vamos a tener que tener como el if y el else. Si no tuviese el else, yo tengo que poner acá abajo sí o sí otro returnar algo, porque digamos, bueno,
Si cumple la condición, retorna 1, y si no la cumple, retorna otra cosa. Con el else o como quiera, pero algo hay que retornar. Me lo obliga la función porque me dice que tengo que retornar algo siempre. Por eso, en este caso, que ya sabemos que hay una condición, vamos a tener tantos return como ramas posibles se puedan elegir dentro de nuestro algoritmo. Bueno, ¿cómo invocamos esta función? Como cualquier otra. No hay ningún misterio en eso. Como devuelve, sumar, devuelve un entero, declara una variable entero, igual a sumar y le pasa un valor como parámetro como si fuese cualquier función que veníamos trabajando. Nada más que esta función es recursiva porque en su implementación se autoinvoca para resolver el problema. Entonces, bueno, veamos un poco qué es lo que pasa en la memoria de la computadora cuando se ejecuta esta función recursiva. Que algo lo estuvimos viendo recién con eso de cómo se iban apilando esos llamados recursivos, ¿no? Imaginémonos que ejecutamos esto, sumar de 5. Venimos acá. N, ¿cuánto vale? 5. N es igual a 5 igual a 1, no. Venimos acá, digo, bueno, pongo el 5 acá, más, e invoco la función. En memoria, ¿qué va a pasar? Se va a generar una variable n con el valor 5, que es esta que va a estar esperando ahí. Como dice acá, se reserva la memoria para ejecutar esta función y demás, se genera un registro de activación, en donde para esta función en particular lo único que vamos a tener es una variable n con el valor 5 en este momento. Luego se va a invocar acá la función sumar nuevamente con 4, ¿no? Hasta acá, ahí vamos hasta ahí. Se vuelve a invocar con la función con el 4. ¿Qué va a pasar cuando se invoca un 4? Volvemos a entrar acá, n vale 4, no cumple acá, venimos acá, digamos, ni bien entramos acá, ya se crea en memoria la variable n con valor 4, dice retorname el n que vale 4 más sumar de n-1, o sea, sumar de 3, otra vez. Ya se creó en memoria otro espacio reservado para esa nueva invocación de la función, no es el mismo anterior, con otra variable n, que esta vez vale 4. Así que en memoria tenemos n con valor 5 y n con valor 4. Así apiladitos como vamos a tener. Esta nueva invocación tendrá su espacio de memoria, también su registro de activación y demás. ¿Qué hacemos ahora? Invocamos la función con n valiendo 3. ¿Qué pasa en ese momento? Se vuelve a generar otro espacio en memoria, otro nuevo registro de activación, se genera la variable n, se guarda con el valor 3 y venimos a ejecutar. 3 es igual a 1, no, entonces retorname 3 más sumar de 2 en este caso. Así que quedamos ahí en la pila. Cuando hago sumar de 2, se vuelve a generar un espacio de memoria, se genera otro registro de activación, se genera otra nueva variable n con el valor 2. Repetimos otra vez los pasos, digamos, adentro de la función. Otra vez no llega al caso base, así que retornamos 2 más sumar de 1. Cuando hagamos eso, ¿qué pasa? Es otra vez lo mismo, se vuelve a crear otro espacio en memoria reservado para toda la ejecución de esta función, se genera nuevamente la variable n, esta vez con valor 1, y se empieza la ejecución de la función. En este caso, cuando n vale 1, decimos 1 igual a 1, sí, entonces entramos al caso base, retornamos 1. Pero vamos a frenarnos ahí antes de retornar. Todo esto que se formó acá, esta pila de espacios reservados en memoria y registro de activación que teníamos en cada una de las invocaciones, es lo que se conoce como pila de ejecución. ¿Por qué es importante esto? Porque ahora esta pila es lo que me va a determinar, digamos, dónde van a ir devolviéndose cada uno de estos valores. Digamos, cada uno elemento de la pila va a ir devolviéndole, haciendo return al valor que tiene más abajo en este caso. Entonces, cuando llegamos al caso base y devolvemos 1, ¿qué va a pasar? Estamos acá. N vale 1, caso base. Finaliza el llamado recursivo. Ya puedo devolver el valor 1 a quien lo invocó. ¿Qué pasa en memoria en ese caso?
se libera, digamos, se devuelve 1 a quien lo invocó, que es acá, ¿no? Al camino siguiente. Se libera ese espacio en memoria, se borra esa variable E y se libera el recurso. Y el 1 lo pasamos o lo devolvemos, lo retornamos al lugar donde fue invocado, que fue cuando fue la llamada recursiva cuando n valía 2. Una vez que recibo ese 1 acá, digo 1 más 2, 3. Ese 3 lo voy a devolver aquí en la llamada anterior. Por lo tanto, nuevamente, libero, de acá, libero esta parte de memoria, borro esta variable n valiendo 2, borro ese registro de activación y devuelvo ese 3 a la invocación anterior. Cuando la invocación anterior, que era cuando n valía 3, recibe el 3, dice, bueno, 3 más 3 son 6. Retorna ese 6 a la invocación anterior, así que otra vez, libera la memoria, borra esa variable y devuelve el 6 a la invocación anterior, que era cuando n valía 4. Este paso se repite, se recibe cuando n vale 4, 6 más 4, 10, se devuelve ese 10 a la invocación anterior y se libera la memoria y se vuelve a realizar el cálculo. Cuando recibo este 10, cuando n valía 5, hago 10 más 5, 15, y devuelvo ese valor a quien invocó a esa función. ¿Que quién fue? Fue la invocación original, porque habíamos dicho que, ¿se acuerdan que la primera invocación fue sumar de 5? Ese 15 es devuelto acá, a esta invocación general, original, o sea que esto me da 15, y ese 15 es guardado en la variable resultado, que es del tipo entero. O sea, queda algo así. Hasta ahí más o menos se viene entendiendo cómo viene cómo son las vueltas que va dando, digamos, qué es lo que pasa en memoria, cómo va trabajando esta función recursiva. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a ver este mismo ejemplo exactamente igual, con sumar de 5, pero con números. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Miren, es lo mismo, lo que vimos recién. Sumar de 5, ¿cuánto es? No sabemos. Para venir acá, dijimos acá poner 5 más sumar de 4. 5 más sumar de 4. ¿Cuánto vale sumar de 4? No sabemos. Poner 4 más sumar de 3. Entonces, bueno, vamos a ejecutar sumar de 3. ¿Cuánto vale sumar de 3? Y no sé, 3 más sumar de 2. ¿Cuánto vale sumar de 2? Y bueno, vamos a ejecutarlo, a ver qué pasa. No sabemos todavía porque es caso recursivo, vale 2 más sumar de 1. ¿Cuánto vale sumar de 1? Y vamos a ejecutarlo. Cuando ejecutamos sumar de 1, recién ahí vemos que vale 1. Es el primer valor que tenemos. Ese 1 se devuelve ¿a dónde? Ahí arriba, donde fue invocado. Así que 2 más 1, 3. ¿Y ese 3 a quién lo devuelvo? A quien lo invocó, que fue sumar de 2. Ahora tengo 3 más 3 que acabo de recibir, son 6. Este 6, ¿a dónde lo devuelvo? Al llamado anterior. Tengo 6 más 4, 10, y ese 10 lo devuelvo a la invocación anterior. 10 más 5, 15, y ese 15 lo devuelvo, en este caso, a la llamada original, y es donde termina mi ejercicio, digamos, en este caso, o mi función recursiva termina, termina y me devuelve un resultado, ¿no? Ahí quedó un poco más claro ahora. Este camino que empieza a hacerse desde que llegamos al caso base hacia la invocación original se conoce como backtracking. Y ahora van a ver que en unos ejemplos que tenemos ahora, en que nosotros como programadores vamos a poder no manipular este backtracking, sino decidir si
cierto cálculo lo hacemos en el camino de ida, en donde se va formando esa pila de ejecución, o en el camino de regreso, o sea, en el backtracking, cuando vamos volviendo. En este caso, los ejemplos que venimos viendo son todos en donde los resultados se van formando en el backtracking, o sea, cuando vamos volviendo. Una vez que llegamos al caso base, empezamos para atrás a resolver. Van a ver que en cierto caso, por ahí, pueden ir formando un resultado a medida que van formando la pila de ejecución. Bien, ¿alguna duda sobre este ejemplo? ¿No? Muy bien. Entonces, si no hay dudas, me podrían contestar esta pregunta de ¿qué pasa si yo hago esta invocación, digamos, ¿no? Y resultado igual a sumar de -1. Bien, ahí Matías dice recursión infinita. No sé si están todos, bueno, Nico también pregunta si es infinito o no. ¿Me podrían explicar por qué pasaría a recursión infinita? ¿Por qué no llegaría a 1? Digamos, a ver, sí es por eso, pero bueno. Sí, nunca llegaría al caso base, que era el valor de 1, porque, bueno, ¿qué estábamos haciendo nosotros en la llamada recursiva? Le estábamos restando 1 a ese valor, al valor original. O sea, -1, le resto 1, va a ser -2, y después va a ser -3, y -4, y -5, hasta infinito, el número negativo. ¿Y se le cambia el signo a eso, profe? Adentro del paréntesis. Sí, está bien si le cambias, pero sería otra cosa. Yo digo, nuestra función no está preparada, como que la función que acabamos de hacer solo sirve para números positivos. Claro. Por lo tanto, si uno quisiera adaptar, como dice Aldana, habría que acomodar el caso base. Si yo lo tengo acá así, no es tan complejo de modificar. ¿Qué le debería poner acá para que pueda poner un número negativo y me devuelva? Hay varias formas, ¿no? Pero una bien sencilla, no sé, ¿se les ocurre alguna forma de modificar el caso base para que me devuelva, no sé, 1 siempre? Digamos, si es negativo, que me devuelva 1. No, que devuelva -1, ¿o no? ¿No sería así? ¿A dónde decís, Nicolás, por ejemplo, de poner en +1? Y vos, Matías, perdón, no te escuché bien, estaba medio bajo. Eh, yo digo el return ¿Sí? de if, poner el -1 y después lo que le había dicho antes, de adentro del paréntesis, cambiar el signo y en vez de sumar sería restar, ¿o no? Eh, sí, por eso. Hay varias formas de hacerlo. La idea sería no cambiarle el signo a los valores originales que nos están pasando por parámetro. Pero, por ejemplo, miren, si yo acá en vez de poner que sea igual a 1, le pongo si n es menor que 1, retorna 1. Entonces, o menor igual le pongo, ¿no? Cuando sea 1 me va a devolver 1. Cuando sea 0, también me va a devolver 1. Cuando sea -1, me va a devolver 1. Cuando sea -2, me va a devolver 1. Por lo tanto, con poner acá un menor igual, por ejemplo, cambiaría esta opción. Pero si no puedo agregar otro caso base, no estoy limitado a poner uno solo. ¿Vieron cómo hay que el factorial era 1 para cuando valía 0, pero también era 1 para cuando valía 1? Yo puedo hacer como un if anidado acá y digo, el primer if le digo, bueno, si n es menor que, si n es menor que 1, retornar 0. Else le pongo este if anidado para que sea con los números positivos, por ejemplo, ¿no? Otro sería como dijeron ustedes por ahí de agarrar, tener acá
en el else otro if en donde digo, bueno, si el número 100 es mayor que 0, que haga esta parte, este return. Else, que lo haga al revés con una resta, por ejemplo, o con una suma acá, en n más 1 en realidad, ¿no? Para ir llegando hasta el 0 o hasta el 1. Hay un montón de formas. El tema es que tienen que estar atentos a detectar estas posibilidades sin que los lleve a tratar de plantear el tema de una forma iterativa. Ojo con eso. Bien. Bueno, como bien dijeron, eso pasa acá, hace una recursión infinita, porque no alcanza nunca el caso base. Bien. Ahora, ¿por qué yo les decía hoy al principio de que, si bien para muchos casos, vieron que dicen, no, es una solución elegante hacer esto de, queda mucho más prolijo hacer esto que hacer un for, por ejemplo, no podrían decirlo. Si el for es medio complejo, por ahí queda más elegante hacer una recursión, a veces sí, a veces no, pero ¿cuál es la contra principal que tiene la recursión? Que algo vimos ya en los ejemplos. Cuando uno hace una recursión, cada invocación a esta función genera o reserva en memoria un nuevo espacio. En estos ejemplitos, obviamente que hubiéramos podido hacer una recursión con un n valiendo, no sé, 100.000 capaz. Porque en memoria estaríamos guardando el espacio para una variable sola n, que es un entero, que ocupa pocos bytes y demás. Pero piensen que no siempre va a ser así. Nuestra función recursiva podría tener varias eh, variables adentro, o incluso trabajar con objetos adentro. Por lo tanto, la memoria que vamos a reservar en cada llamada recursiva va a variar. Entonces, ¿cuál es el problema? Que podemos hacer tantas llamadas recursivas entren, digamos, o puedan reservar ese espacio de memoria en nuestra memoria RAM. Si nosotros, no sé, cada llamada ocupa 1 GB de RAM y tenemos 4 GB, ¿cuántas veces se va a poder invocar esa función? Y 4 veces. Después de la cuarta, eso va a explotar, porque no va a entrar en memoria la reserva para poder ejecutarse. Por lo tanto, eh, es algo a tener en cuenta. Como dice acá, bueno, depende que funcione, depende de la cantidad máxima de memoria con la que cuenta ese programa para ejecutarse. Y como les decía, si hacemos muchas llamadas recursivas, se puede agotar esa memoria y por lo tanto eh, nos va a dar un error. Como les digo, puede pasar porque hacemos muchas llamadas recursivas con pocos datos, pero al ser tantas cantidades de llamadas recursivas se llena la memoria, o puede ser que sean realmente pocas, pero con datos tan pesados que no quepan, perdón, en memoria. Cuando pasa esto, ¿qué nos va a dar? C# por lo menos una excepción que es el Stack Overflow Exception. ¿Qué es esto? De que la pila de ejecución se sobrepasó, no tiene más lugar. No es un overflow de memoria directamente, está relacionado con la memoria, pero es como lo que se supera es lo que tiene disponible la pila de ejecución para crecer. Bien, como dice acá, es muy común, vamos a ver un poco en qué podemos aplicar esto de la recursión, ¿no? Ya vamos a ir como acercándonos un poco más a los problemas que por lo menos van a tener que intentar resolver en los parciales. Acá, como dice, bueno, las funciones recursivas es muy común que se suele trabajar sobre colecciones.
¿Y qué vamos a hacer con estas colecciones? Ya sea como un arreglo o arreglis de string, ¿no? Primero el string, recuerdan que era como un arreglo de caracteres. Arreglos en general, de números, por ejemplo, arreglo de palabras, arreglis, colas o pilas, que se acuerdan que eran TAD, eran tipos abstractos de datos. ¿Y por qué esto? Porque generalmente eh, tenemos, como dice acá en este segundo párrafo, nos basamos siempre en esa misma idea de por ahí resolver cierta partecita del problema. En este caso, ¿qué sería? Trabajar con un elemento de ese arreglo o colección, resolver cierta tarea y después volver a invocar de manera recursiva la función con, indicándole cuál es el siguiente elemento a leer en este caso, o, con el cual tiene que realizar la tarea, ¿no? Como dice acá, por ejemplo, en el caso recursivo se debe sacar un elemento de la colección para tratar el resto de la colección de manera recursiva. Esto no es tan así, digamos, no se tiene que sacar el elemento de la colección, o por lo menos no en todos los casos vamos a poder sacar ese elemento de la colección. Acá dice, bueno, el elemento llega al caso base cuando la colección esté vacía. Bueno, si hacemos esto de sacar los elementos, obviamente, cuando no haya más elementos, caso base, listo, terminó. Pero ¿qué va a pasar acá? Tienen que tener mucho cuidado, porque después intentan hacer algo así en los parciales y depende del problema, esto está mal. Porque imagínense que esto que me está diciendo, que si yo tengo un listado, por ejemplo, de alumnos, y yo les quiero, por ejemplo, pasar la nota a cada uno, yo agarro ese listado y digo, bueno, leo el primero y le digo, bueno, no sé, Pedro, nota tanto. ¿Y qué me dice después? Bueno, ahora para hacerlo recursivo, eliminalo, elimino a Pedro. Le paso el arreglo, lo vuelvo a leer y digo, bueno, ahora el primero que está es Juan. Juan nota tanto. Y después elimino a Juan. Y así hasta que en un momento no tengo más elementos. Bien, yo ahí ¿qué pasó? Le puse la nota a todos los alumnos, pero los eliminé todos de mi arreglo. Recuerden que el arreglo son objetos y se pasan por referencia. Por lo tanto, si yo hago eso, elimino todos los elementos de mi array list o arreglo. Por lo tanto, esa solución recursiva está a medias, porque medio que no me sirve para nada, porque si bien le estoy cargando la nota a un alumno, eh, después tengo que eliminar ese elemento para poder continuar. Por lo tanto, la idea no es eliminarlo, sino utilizar algo, digamos, como un puntero, que lo vamos a hacer referencia como al índice de ese array list o arreglo, en donde le vamos a decir, bueno, por ejemplo, arrancar en el 0, si era Pedro, ponerle la nota. Y después decir, bueno, llamar recursivamente eh, al, a la función y decirle ahora lee en la posición 1. En vez de que esté en el 0, pones 0 más 1 y te va a quedar 1. Cuando valga 1 más 1 va a ser 2 y así. Otra, bueno, como acá Nicolás propone, por ejemplo, copiar un array. Guardar en otro array. Se puede hacer eso, pero recuerden que copiar no es decir que array 1 es igual a array 2. Eso no es copiar. Porque eso lo que hace es copiar la referencia y cuando eliminamos de los dos arrays a la vez. Lo mismo es válido para el array list. Digamos, un array list no se copia de esa manera, sino que se copia elemento a elemento. Se lee el primer elemento y se agrega otro elemento. Se lee el segundo elemento y se agrega otro array list. Se lee el tercer elemento y se... Bien, ahí como es. Exactamente. Si van a hacer una copia, hacen la copia de manera correcta. La copia es poner ArrayList 1 igual a ArrayList 2, eso no es copia, sino que es duplicar la, la referencia y cuando eliminan todo. Pero ¿qué pasa? Bueno, tienen que tomarse ese trabajo de duplicar el ArrayList. Van a ver que es más fácil no duplicarlo y usar un puntero. Soy un apuntador al índice. Acá lo tenemos el ejemplo con el arreglo, miren. Dice, implementa un algoritmo recursivo que permite imprimir 10 elementos. No, que permite imprimir un arreglo de 10 elementos. O sea que
por ejemplo, en el main voy a tener declarado ese vector con 10 números enteros, ¿no? No sé qué valores tienen, imaginémonos que está cargado ahí, que tienen cualquier valor, esos 10 números tienen un valor. Entonces, miren, vamos a tener otro entero que es tam igual a 10, o otro entero que es pos igual a 0. Este es el puntero que yo les digo como una posición inicial o índice, ¿no? Y después vamos a tener la función imprime que recibe un vector, que es este vector, recibe dos enteros después, una posición, y el tam que representa el tamaño del vector. Así que vamos a ver cómo se implementa esta función recursiva imprime. Sería algo así. Public static void imprime, porque es una función que está ahí en el programa. Recibe un arreglo de enteros y dos enteros, un entero k y un entero dim. K va a ser mi puntero, dim va a ser la cantidad de elementos de ese vector. ¿Es necesario, primero, es necesario recibir esta cantidad de elementos o tengo alguna otra forma de referirlo sin usar esta variable dim, por ejemplo, acá? ¿Qué opinan ustedes, digamos? ¿Se puede hacer? ¿Se acuerdan cómo hacer? En realidad, sí, sí se puede, o sea, no es necesario tener este segundo entero, pero ¿cómo harían, por ejemplo? Acá dice que si, cómo sé la cantidad de elementos de un arreglo? Bien, ahí bueno, está relacionado con lo que dice Aldana ahí, con el length. Muy bien. A veces, no sé si vamos a poner el length -1, pero sí podemos poner que si k es menor a b.length, en este caso, en vez de dim pongo b.length, ¿no? Que era 10, es lo mismo. O sea que este segundo entero es opcional. El que lo quiere hacer lo hace, el que no, no lo necesita porque al ser un arreglo podemos saber cuál es la cantidad de elementos que tiene. ¿Qué nos permite igual, o qué ventaja nos da recibir este entero como parámetro? Que en realidad ustedes podrían verlo como pos, como la posición inicial de donde voy a empezar a leer, y tam, la posición final. Imagínense que el arreglo en vez de 10 tiene 20 elementos, pero yo quiero imprimir recursivamente los primeros 10. Si quiero imprimir los primeros 10, ya no puedo hacer acá length, porque length va a ser 20. Entonces sí me viene bien este tamaño, como digamos, como posición final, entre comillas, de arranco en el 0, termino en el 10 menos 1, que sería 9. O sea, del 0 al 9, 10 elementos. La cantidad de elementos que voy a imprimir lo determino con este entero. Así que en ese caso, que uno no quiera recorrerlo todo, ya sea un entero, un arreglo o una release, me viene bien esto de recibir un nuevo parámetro. Bien. Dice que mientras k sea menor que ese 10 en este caso, me dice que imprima en pantalla el elemento sub k del arreglo. Luego de que lo imprime, hace una llamada recursiva en donde pasa como parámetro el mismo vector, como dim o cantidad de elementos, lo mismo que tenía, porque es el mismo arreglo, pero esta vez como posición inicial no le suma 1. No importa en la que estaba, si es el primer caso será la 0, dice, bueno, volvete a invocar, pero esta vez le dé la posición 1. Entonces, en cada llamada recursiva lo que va a pasar es que esa posición va a ir cambiando y va a ir recorriendo todo el arreglo en este caso. Cuando se cumpla la condición acá, que sea que en realidad que k valga igual a dim, quiere decir que ya no hay más nada para imprimir y en este caso ven que no retorna nada, porque esta función no retorna nada. Por lo tanto, para este ejemplo, nuestro caso base, que era ese return 1, por ejemplo, en los ejemplos anteriores, está implícito, no hay nada que hacer, no se hace nada cuando llega el caso base. El caso base
existe cuando esta condición no se cumple más, y lo único que me determina acá es el final de mi ejecución. ¿Por qué? Porque ya fui imprimiendo a medida que fui llamando, antes de llamar a la función de forma recursiva, se iba imprimiendo. Por lo tanto, acá fui construyendo mi respuesta a medida que armaba la pila. Cuando leo el primero, lo imprimo. Después leo el segundo y lo imprimo. Leo el tercero y lo imprimo. Cuando llego al último, lo imprimo. Cuando quiero leer el que sigue, como ya no hay más, no hago más nada. Y ya tengo impreso todo. No tengo que volver para atrás con el return para ir completando mi solución. Esto de que sea void se conoce también, como es acá, como un procedimiento, ¿no? O sea, una función void a veces lo pueden escuchar que está como, se lo llama procedimiento. Veamos qué pasa en este caso con este ejemplo. Cómo es la ejecución de lo que va pasando acá. Este es el mismo algoritmo que teníamos recién. Tenemos el vector B que tiene estos valores, 2, 3 y 6. O sea, tenemos 3 elementos más. K lo vamos a inicializar en 0 y dim, como tenemos 3 elementos, lo ponemos en 3. ¿Qué va a pasar acá? Vamos a hacer de cuenta que invocamos a imprime y le pasamos estos datos. Va a venir acá, va a decir K, que vale 0. ¿Es menor que 3? Sí. Entonces va a entrar y va a imprimir B sub 0. ¿B sub 0 cuánto es? 2. Imprime en pantalla el 2. Luego se invoca recursivamente la función, se pasa al mismo vector. K, que valía 0, ahora va a valer 1 porque le sumo 1. Y dim, que valía 3, sigue valiendo 3. Vengo de vuelta acá y digo 1. ¿Es menor que 3? Sí. Entro y digo imprímeme B sub 1. B sub 1 es el número 3. Ahí estamos acá. Y vuelvo a llamar recursivamente a la función imprime con el mismo vector, con 1 más 1, 2 ahora acá, y dimensión sigue valiendo 3. Cuando k vale 2, viene acá y dice k vale 2, dim vale 3, o sea que se cumple la condición, entro e imprimo b sub 2. Cuando imprimo b sub 2, imprimo el 6. Tengo ese 6 en pantalla. Ya es mi último elemento, pero ahí no termina mi algoritmo. Viene acá y llama recursivamente otra vez a la función. Le pasa el mismo vector, ahora 2 más 1, 3 acá en este valor, y dim sigue valiendo 3. Cuando invoco a la función recursiva con esos valores, vengo acá y digo 3 es menor que 3, no. Como no se cumple, no entra y no hay más nada que hacer, porque ya no hay ninguna salida recursiva, y ahí recién termina mi ejecución de este procedimiento. Recién en ese momento se empieza a liberar la memoria. Porque ¿qué pasa? Recuerden eso, no, aunque no retornemos nada, todo esto se fue acumulando en memoria. ¿Qué pasó? Cuando llegó acá 3 igual a 3 que no se cumplió, no hace nada, pero devuelve el control ¿a quién? A la llamada anterior, o sea, estábamos acá. Dice, bueno, listo, yo no tengo más nada que hacer, o sea, no imprimo nada nuevo, ya está impreso el 6. Pero devuelvo el valor a la invocación anterior. En la invocación anterior, como no hay más nada, o sea, lo devuelve en este punto, como no hay más nada debajo, también termina y ¿qué hace? Devuelve el control al nivel anterior. Cuando llega al nivel anterior, lo mismo. No hay más nada para hacer, devuelve el control al nivel anterior. Sería, estamos arriba, libero, voy al siguiente nivel hacia abajo en la pila de ejecución, libero, voy al siguiente nivel, libero, voy al siguiente nivel y ahí recién termino la ejecución de esta función. Veamos ahora el mismo ejemplo con una variante. Recién dijimos que fuimos formando esta respuesta en el camino de
de ida, digamos. Cuando íbamos armando la pila, imprimimos. Pero igual esa pila quedó armada y después hubo que liberarla. O sea que armar la pila y después hacer el camino de backtracking siempre sucede. Ahora ya sabemos que podemos ir formando nuestra respuesta en el camino de ida o en el camino de vuelta. O incluso hacer cosas en ambos caminos, digamos, ¿no? De ida y de vuelta, hacer otras cosas. No vamos a ver ese ejemplo de que hacemos cosas de ida y vuelta, pero ya vimos los primeros ejemplos con los números que formábamos el resultado en el camino de vuelta. Y recién vimos uno en donde formábamos el camino la respuesta en el camino de ida. Bien, miren esta vez el mismo ejercicio con una variante. Si notan acá, lo que hicimos fue invertir el orden de estas líneas. Hace un rato primero imprimíamos y después invocábamos a la llamada recursiva. El caso base sigue implícito, cuando no se cumple la condición no hay más nada que hacer, y eso es mi caso base, y ahí recién se va a retornar la ejecución al estado anterior. Así que veamos para este ejemplo qué pasó acá, digamos, qué cambió en la ejecución o qué es lo que imprime este vector y cuándo, ¿no? Cuando empieza esta ejecución, mientras se cumpla la condición, ¿qué va a hacer? Va a llamarse primero, se va a autoinvocar, va a hacer la llamada recursiva, y al regreso recién vamos a ir imprimiendo el vector, el elemento del vector. Por lo tanto, este ejemplo es como los que vimos al principio de los números, en donde la respuesta, que en este caso es imprimir algo nada más, imprimir el elemento, la vamos armando en el camino de backtracking, o sea, en el camino de regreso. Tenemos la misma función con el orden invertido, le pasamos los mismos datos. ¿Qué hace? Viene acá, dice K es 0, ¿es menor que 3? Sí. Bueno, entonces invoca recursivamente a la función con K más 1. No imprime en pantalla nada, porque acá ya me fui a que, listo, quedó en espera acá, me fui a ejecutar esa función con los nuevos valores. Ahora acá vale 1. Vengo acá, entro, 1 menor que 3, sí. Entro acá y lo mismo. Dice, bueno, ya que entraste acá, tenés que llamar de manera recursiva a la misma función con K más 1. Así que invoca la función con K valiendo 2. Y no imprimo nada, sigo a la espera ahí. Acá en pantalla todavía no veo nada. Estoy acá, K vale 2. Vengo, entro, digo 2 menor que 3, ¿sí? Entra de vuelta y hace lo mismo. Y dice, invoque otra vez con K más 1, o sea, 2 más 1, 3. Estamos acá arriba. Ahí recién vengo acá y digo, bueno, K vale 3 ahora. 3 es menor que 3, no. Por lo tanto, no entra este bloque y no hay más nada para hacer. En ese punto recién se libera esta memoria, se borra el registro de activación y se devuelve el control al nivel anterior. Como dice acá, cuando llega a K3 no hace nada, pero retorna el control al nivel anterior. Cuando estoy acá, como la función vuelve a este punto donde había sido invocada, estando acá, dice, bueno, listo, ya volví acá, ahora imprimime el elemento con K que vale 2 acá en esta parte. Así que, ¿qué va a imprimir ahí primero? El 6. ¿Estamos acá? Imprime el 6. Cuando lo imprime, ya no hay más nada para hacer, devuelve el control al nivel anterior. Y borra el registro de activación y demás. Una vez que está ahí, imprime el elemento de la posición 1, que es el 3. Así que 6, 3, y otra vez borra, libera el registro de activación y devuelve el control al llamado original. Y vuelve acá, cuando K valía 0, imprime el elemento de la posición 0, que era 2. Como no hay más nada para hacer, borra libera este espacio de memoria, borra el registro de activación y devuelve el control ¿a quién? A quien invocó originalmente esta función, que asumimos acá para el ejemplo que era el main, por ejemplo. Así que, como ven, variar esto del orden en que uno invoca o hace un llamado recursivo, en algunos casos nos va a servir. Como ven, para este ejemplo, si les pedía
imprima de manera recursiva los elementos de un arreglo, pero de forma invertida, y bueno, había que hacerlo así. Ven que lo imprimimos, pero de forma invertida. Ahora, si les dice, bueno, imprímanlo, pero en el orden en el que se encuentra, y bueno, había que hacerlo como en el ejemplo anterior, en donde a medida que íbamos leyendo, imprimíamos. O sea, en otras palabras, para este caso, el resultado se construye en el camino de regreso por backtracking. A partir de que se llega al caso base, recién ahí se empiezan a imprimir los elementos. ¿Se entendió ese más o menos? ¿Sí? Ok. Bien. Veamos entonces ahora un ejemplito más en donde esta vez le vamos a ir agregando, digamos, como acá nos dice, implementa una función recursiva para cargarle o asignarle valores a un arreglo, y lo mismo es válido para un array list también, ¿no? Bien, tenemos un array de 5 elementos, y otra vez, vamos a tener también el tamaño y la posición, porque es lo mismo, digamos, van a ver que son todos parecidos. Siempre una función recursiva que tenga que recorrer un array list, ¿qué va a recibir? Y el array list, y al menos el índice que quiero leer. Digamos, opcionalmente, el límite o el final de hasta dónde quiero leer. Pero como les dije hoy, válido para el array list o el arreglo, no hace falta poner el tamaño porque tenemos en uno de los casos el len, y en el caso del array list tenemos el count. Así que si la función es recursiva y nos pide recorre un array list que imprima, no sé, todos los elementos, recibo el array list y la posición, el índice para ir imprimiendo, ¿no? ¿Cómo sería entonces este ejemplo de cargar el elemento? Bastante parecido a lo que vimos recién. Hacemos el caso base implícito, de vuelta, mientras k sea menor que el dim, que la cantidad de elementos. Pero en este caso, en vez de hacer un console write line con el elemento, lo que hacemos es, le decimos al usuario, en cada una de las llamadas, ingrese un valor, levantamos ese valor por consola y lo asignamos a ese valor a ese índice del arreglo, como está acá. Una vez que cargamos este valor, invocamos a la función recursiva nuevamente con k más 1. Acá está puesto ref, no hace falta porque ya habíamos dicho que un arreglo es un objeto, y si ustedes hacen esto sin el ref, esto funciona igual. Así que después, si quieren, lo pueden copiar de acá, lo prueban, y van a ver que funciona lo mismo. Nuevamente, para este ejemplo, el caso base implícito, como les dije. ¿Y cuándo va a terminar? Cuando ya k valga, o sea, igual a la cantidad de elementos, por lo tanto, quiere decir que ya llegamos al final y ya cargamos todos los valores posibles en nuestro arreglo. Ejemplo número 3. Implementar una función recursiva que permita contar los elementos de un array list. Bien. La idea sería algo así. A ver. Supongamos que tenemos esto. Tenemos un array list. Tenemos dos enteros y un string, digamos, posición y count, y el string res. Y le vamos a decir, bueno, al usuario le pedimos por consola ingrese datos, ¿no? Si pone que no, no hay nada que cargar, igual no entra, pero si pone la S de sí, le vamos a decir, bueno, ingresa un valor y vamos a agregar ese valor a la release. Y le vamos a volver a decir, ingresa otro valor, sí o no, y vamos a tenerlo acá en el while. Solamente en esta parte de acá es como introductoria. ¿Para qué? Para cargar los valores a nuestro release. O sea, no sé cuántos valores va a tener este release.
lo va a determinar el usuario en tiempo de ejecución. Lo que sí sé es que adentro del array list que voy a tener después un montón de números enteros, ¿no? ¿Y qué me pide acá? Me pide que cuente la cantidad de elementos. Obviamente que está el count, no habría por qué hacer una función recursiva, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, esto podría ser un ejercicio de parcial. Le digo, bueno, haga una función recursiva que cuente los elementos de una array list. Y obviamente, ¿qué es lo que no van a poder usar dentro de la función recursiva? El count. Si no es como hacerle trampa al ejercicio, ¿no? Por eso acá tenemos la posición inicial y el que arranca en 0, como ven acá. Y el count, este es el que donde vamos a almacenar la respuesta de esta función recursiva. ¿Qué hacemos luego? Imprimimos la cantidad de elementos es count. O sea, el valor que me devuelva mi función es el que voy a imprimir. Entonces veamos cómo se implementa esta función recursiva. Que como ya ven acá, ¿qué recibe? List y post. O sea, un entero, que es el post este que vale 0, y list que era mi array list. O sea, le paso el array list y le digo arranca a leerlo en la posición 0. Y miren, eh, la manera que lo resolvemos. Yo recién dije, no pueden usar el count acá, no pueden hacer el, digamos, si les pide esto, no pueden ponerme acá que count es igual a list.count. Eso les quería decir, ¿no? Adentro de la función recursiva, pueden utilizarlo, como bien se usa acá, como condición. Lo que tampoco no deberían hacer es, por ejemplo, acá retornar, acá no hacer nada, y acá retornar al final list.com. Eso también está mal. Retornar el lista.com es lo que no pueden hacer. Usarlo para cualquier otra cosa sí está bien. Entonces, recibo mi lista, una release, que es le puso lista. Y recibo un entero K que voy a usarlo de índice. Y le digo, mientras no, si K es igual a lista.com, retorna 0. Si no, retorna 1 más la invocación o la llamada recursiva, pasándole el mismo array list, pero K más 1. O sea que esta función con los elementos del array list no hace nada. Solamente lo va recorriendo. El contador, ¿dónde está implementado? Acá, con este 1. Va a sumar 1 en cada una de las llamadas. Si se invoca 15 veces, cuando venga de vuelta va a ser 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1, 15. ¿Y por qué se invocó 15 veces? Porque había 15 elementos en mi array list. Esta es una posibilidad para contar. Seguramente en los parciales no sea tan sencillo como contar la cantidad de elementos, sino que les va a poder por ahí pedirles que imprima o que sume el valor de esos elementos, ¿no? De cada uno de los elementos. Si yo ya sé que en esa posición K tengo un número entero y yo lo que quiero sumar es, lo que quiero acá devolver es la suma de todos esos números, ¿qué le modifico a este ejercicio? Digamos, es solo una cosita que hay que modificar. ¿Alguien logra ver qué es lo que deberíamos modificar acá? Si yo en vez de contar los elementos quiero sumar sus valores. ¿Está bien? Listo, Juan Cruz. Nos vemos. No, el retorno de arriba no. Miren de vuelta ahí el código y esto está sumando 1 en cada vuelta. Yo ahora quiero que Y eso que cambiar suma, en vez de más 1, más 2. pero ahí si pongo más 2, que me sumaría 2 todo el tiempo. Claro. Yo no quiero que me sume 2, quiero que me sume un valor que no sé cuál es. Quiero el valor del arreglo. Viene ahí medio por el lado de lo que dice Aldana,
¿Qué sería? Esta parte, la llamada recursiva, la dejan tal cual. Pero acá en vez de sumar 1, ¿qué ponen? Ponen lista sub k. Lista sub k, ¿qué va a tener? El valor que tengo guardado ahí. Si ese valor es 10, bueno, será un 10. Si es un 5, será un 5. Si es un menos 4, será un menos 4. Yo no lo sé. Lo que pongo es lista sub k, porque eso sí lo conozco, tengo mi lista y tengo la posición k, que es la actual. En la primera llamada va a ser lista en posición 0. En la siguiente llamada que va a ser lista en posición 1. Y así, lista en posición 2, lista en posición 3, hasta llegar al final de la lista. Por lo tanto, y en general, una vez que determinan el caso base, los casos base son simples, porque no hay que hacer muchos ejercicios, esa es la idea del caso base, no hay que hacer mucho cálculo, es tan fácil que lo retorno casi de manera directa, y siempre, si hay que hacer algún cálculo y demás, seguramente estará en la parte de la llamada recursiva. Acá está todo en la misma línea, puede ser que se realice un cálculo, una línea antes del return, y en el return se ponga el resultado de ese cálculo más la llamada recursiva, por la llamada recursiva, menos la llamada recursiva, dependerá del problema que estén analizando. Pero esto después, bueno, revean esta clase bien, la practiquen, creo que la práctica tienen un par de ejercicios para ir probando, y cualquier cosa consulten, que esto de recursión no está en el trabajo, pero sí están los parciales, y de hecho vale 2 puntos por lo general, por lo tanto, el que le invoca la recursión y lo hace bien, después con muy poquito aprueba el parcial. Es muy valioso porque es un tema muy importante, y si bien no es que sea complejamente o extremadamente complejo, perdón, cuesta engancharle la mano al principio. Después van a ver que son todos iguales. Lo que cambia es muy poco. ¿Qué pasaría acá? Ven, miren, imagínense que en mi array list tengo esto, 2, 14, 5 y 18. ¿No? En la primera invocación le paso el array list y arranco en 0. Vengo acá, lista.com, ¿cuánto vale? No, 3 no, Nico. 4, muy bien, bien Adana. 4, son la cantidad de elementos. 4 elementos. ¿Y qué retorna? 1 más la misma lista con el índice incrementado en 1. Por lo tanto, ¿qué va a retornar la primera llamada? Va a retornar 1 más cuenta, pero esta vez con el K valiendo 1. Cuando vengo y hago eso acá. Lista.com, ¿cuántos vale? Sigue valiendo 4 porque es la misma lista. K, ¿cuánto vale ahora? Vale 1. Por lo tanto, entro al caso de recursivo y vuelvo a retornar 1 más la nueva invocación con K más 1. Estoy acá. O sea que voy a retornar 1 más la llamada recursiva con K valiendo 2. Cuando haga esta ejecución, ¿qué va a pasar? Exactamente lo mismo. Voy a devolver 1 más la llamada recursiva con K valiendo 3. Cuando haga esa ejecución, ¿qué voy a devolver? Lo mismo que el anterior. 1 más la llamada recursiva con K valiendo 4. Cuando K valga 4 y lista.com vale 4, ahí recién voy a llegar a mi caso base. En esa llamada, en esta última, recién estoy en condiciones, entré al caso base y retorno el 0. Y otra vez, como vimos hoy más al principio de la clase, ese 0, ¿dónde va a ir a parar? A la llamada anterior. O sea que vamos a terminar haciendo 1 más 0. Da 1. Este 1, ¿dónde va a ir a parar? A la llamada anterior. 1 más 1, 2. Ese 2, ¿dónde va a ir a parar? A la invocación anterior.
Tengo 1 más 2, 3. Ese 3, ¿dónde va a ir a parar? A la invocación anterior. 1 más 3, 4. Y ese 4, ¿dónde va a ir a parar? A la invocación original, en este caso, que era cuenta con los valores originales y con k valiendo 0. Y se va a guardar en la variable cont. Y ven lo que yo les digo, digamos, si este 1, en vez de ser 1 todas las veces, fuese lista sub k, acá cuando vale acá cuando vale 0, ¿qué devolvería? Este número en vez de ser un 1, ¿cuál sería? Con este mismo ejemplo, ¿no? Si estuviéramos devolviendo los elementos de la array list. ¿Nadie? ¿Sí? Sí, Aldana, mira. Si en vez de devolver 1 todas las veces, que era para contar, el ejemplo que yo les decía hace un rato de sumar los elementos de la array list, quiero ahora, ¿no? Entonces, en vez de devolver 1 acá, en cada una de las veces, quiero devolver el valor del elemento en esa posición. Acá en este caso, en vez de 1, ¿qué valor debería poner acá? Ajá. Sí, sería lista sub k, pero ¿cuánto valdría cuando k vale 0? Este 1. 2. 2. Y en este, 14. bien, exacto. Bueno, y así, entonces, ven, tendríamos 2 más la llamada recursiva, 14 más la llamada recursiva, 5 más la llamada recursiva, 18 más la llamada recursiva. Cuando vengamos acá, va a ser 0 y va a ir a parar acá. Entonces va a ser 18 más 0, 18. Ese 18 se vuelve acá, va a ser 18 más 5, porque este vale 5, va a ser 23. Ese 23 vuelve para acá. 23 más 14, 37. Ese 37 vuelve para acá. 37 más 2, 39. Y ese 39 volvería acá y tendríamos que la suma de los elementos, del valor de los elementos es 39, por ejemplo, ¿no? Exactamente, dan ahí. Esto era un modo de ejemplo, pero bien como dice Dan ahí, para saber la cantidad de elementos ya uso el count y listo, nada más. Pero bueno, si el ejercicio les pide este, que lo hagan de manera recursiva, lo tienen que preguntar así. Y Mayra pregunta, bueno, bien, y si quieren multiplicar los elementos, Mayra dice de poner en vez del más, poner un por. ¿Están de acuerdo con eso? Ahí es bueno lo que consulta Mayra, por ejemplo. La respuesta es sí. Si Mayra está bien lo que te planteas es, si vos quisieras multiplicar los elementos, pones por acá. Y si quisieras restar, pones menos. Si tenés que dividir, lo pones dividir. Y, o sea que la operación aritmética en este caso, porque tenemos que hacer una cuenta, va a depender de este signo que vos pongas acá. Obviamente, este ejemplo puede ser, por ejemplo, les pueden pedir en un parcial que calculen el promedio. Y ahí, ¿qué deberían hacer, por ejemplo? A ver, porque ya hasta acá llegó la clase de hoy, pero a ver, porque hay otra cosa que yo no les comenté y tienen que tener cuidado, lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, ¿cómo calculamos un promedio? Yo tengo estos 4 elementos. Vamos a hacer con este mismo ejemplo acá sin de acá. Sumo todo y lo divido por la cantidad de elementos, ¿no? Muy bien, ahí como dijo Aldana. Bueno, sumar todo, recién dijimos cómo era, ¿no? Acá en vez de poner 1 pondríamos lista sub k, ¿verdad? Y vamos a ir devolviendo todo eso. Una vez que vamos sumando, ¿no? Los elementos. ¿Dónde dividimos? ¿O dónde sería, por ejemplo, un lugar?
Bien, en el caso base decís, Nicolás. Ok, sí, es verdad, pueden hacerlo ahí, es una de las posibilidades. Como les dije, no hay una única posibilidad. Una de las más comunes es hacer eso, devolverlo acá en el caso base, como planteó Nicolás. Pero ahora miren esto. En cada llamada, ¿yo tengo la suma de la anterior o todavía no lo tengo? Lo voy calculando recién en el backtracking. O sea, en otras palabras, cuando llego al caso base, ¿tengo algo acumulado en algún lado? ¿O todavía no tengo nada? Recién a partir de ahí empiezo a sumar. ¿A dónde está? ¿A dónde lo tenemos acumulado, Nicolás? Digamos, cuando K vale 4 acá. Acá, cuando llegamos acá. ¿No se Yo le guarda pasé esto. recién cuando termine toda la operación? ¿Cómo? ¿No se guarda después de terminar todo eso? Exactamente. No lo tengo acumulado en ningún lado. Yo llegué hasta acá abajo y todavía esta parte no se pudo terminar de resolver. Sé que es uno más algo, uno más algo, uno más algo, uno más algo. Entonces yo, en el caso base, que cuando vale cero, yo podría hacer la división ahí para calcular el promedio. Pero ojo, porque no tengo esa suma acumulada. Entonces, ¿qué suelen hacer? Agarran y dicen, listo, acá adentro ponen una variable suma igual a cero y acá le van sumando. Suma es igual a suma más el elemento, ¿no? ¿Y qué retornan? Retornan suma más la llamada recursiva. Eso no está correcto del todo tampoco, porque como suma la defino adentro de la función recursiva, cada vez que le invoco se pone en cero de vuelta. Si yo pongo acá, por ejemplo, suma igual cero, acá le cambio el valor todo lindo, cuando vuelvo a llamar se pone suma igual cero, otra vez. Por lo tanto, ojo con eso, tienen que ver si realmente estaban haciendo lo que quieren. Entonces, ¿qué tienen que tener en cuenta cuando hacen recursiones? Es que si van a utilizar una variable que necesito pasarla a mi caso recursivo, como vieron hoy el caso del tamaño, que yo les decía que era opcional, ¿yo puedo definir adentro el tamaño? No, porque en cada vuelta se va a ir reseteando ese valor. Entonces, si quiero tener una variable suma, en donde voy a ir acumulando ciertos valores, lo ideal sería que la reciba como parámetro mi función. Acá le pongo coma, int, suma. Entonces, hago lo que yo quiero ya y originalmente le invoco con el valor 0. Le digo, bueno, acá tenés la release, empezá a leer de la posición 0 y suma originalmente vale 0 también. Cuando vengo para acá adentro, hago lo que quiero con mi variable suma, le sumo, le resto, lo multiplico, le hago lo que ustedes quieran. Y en la llamada recursiva paso suma con su valor actualizado. Entonces, en la siguiente llamada, suma ya no va a ser 0, va a tener un valor. Otra vez adentro hago lo que quiero, le sumo, le resto, le multiplico lo que tenga que hacerle y vuelvo a llamar recursivamente al nuevo valor actualizado de suma. Con eso, ¿qué me aseguro? Que cuando llegue a mi caso base, en esa invocación, por ejemplo, si los estuviese sumando, mi variable suma que recibí como parámetro va a tener el valor este, actualizado y final con la suma de todos los elementos. Entonces, ahí sí puedo hacer suma dividido lista.com, por ejemplo, y retornar ese valor acá. ¿Se entendió más o menos ese ejemplo? ¿Se fueron? ¿Me abandonaron? ¿Paso? Me perdí. Bien. Marea un poco este tema, profe. Bien. La recursión. Vamos a ver, entonces vamos a ver ese ejemplo, ahora lo vamos a ver en código, porque obviamente van a tener que hacer algo de ese estilo en un parcial.
Olvídense que van a tener que sumar elementos de a uno o sumar los valores. Digamos, si justo, no sé, a la coordinadora armó el parcial y les tocó de suerte ese parcial con la suma, con la suma de elementos podría llegar a ser lo más fácil, digamos, pero lo más probable es que no, que les hagan sacar un promedio, que les hagan verificar quién es el mayor y demás. Así que vamos a ver ese ejemplo del promedio para que lo tengan en mente y después lo intenten hacer y cualquier cosa lo consulten. Un segundo que abro. Bien. Tenemos array list, creamos un array list cualquiera para... Bien. Vamos a ponerle ahí está. Alguien que calcule el promedio de estos valores y me lo pasan, así mientras yo sigo con el código, no perdemos tiempo ahí. Sumen esos 4 y divídanlo por 4 y vemos. Y me dicen cuánto es. Ok, gracias, 41.25. Bien. Bien, acá tenemos, bueno, voy a hacer declaro una variable doble, le pongo promedio, igual a promedio. ¿Y qué le voy a pasar como parámetro a mi función recursiva? La lista. Acá le voy a poner, recuérdense del puntero para in post 0 lista post y suma. O sea que acá también defino esta y defino suma igual a 0. Bien, tengo una lista, porque también eso, seguramente los parciales le piden, además que hagan la función, que hagan la invocación desde el main. O sea que tienen que hacer algo así ustedes. Definen su variable, invocan la función y después, por ejemplo, pueden imprimir y le ponen el promedio de los valores ¿no? Hasta ahí todo muy lindo, excepto que nos falta definir la función promedio. Así que afuera del main, porque es una nueva función, public static. ¿Qué va a devolver esta función? ¿Qué tipo de datos va a devolver? Un booleano, ¿puede ser? No. ¿Un No, qué? un float. ¿Era un float o un double, no? Yo en este caso lo guardé acá en un double, así que le voy a poner double. Pero bueno, lo que sí va a hacer es un número decimal, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo espero que me devuelva en este caso? El 41,25, ¿no? Después le pongo, bueno, el nombre que era promedio, según lo que lo llamé yo mismo ahí arriba.
Y ahora a este promedio va a recibir un array list, un entero, y otro entero sum de sum, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué tengo que definir yo acá? Dijimos, caso base o casos base, no sabemos cuánto vamos a tener, y casos recursivos. No sé, le pongo casos porque no sé si va a tener uno o más de cada uno. Entonces, es muy parecido a lo que vimos hace un ratito en el ejemplo. ¿Cómo determinamos si es caso base o recursivo? Y bueno, con una condición. Dice if, en este caso, ¿cuál sería mi condición? Siguiendo los ejemplos anteriores. Que la lista sea mayor que 0, ¿o no? En realidad, viene relacionado con el tamaño de la lista, pero ¿qué sería? Que el índice que estoy leyendo, y en este caso, claro, pos, pero en este caso, como pos acá en mi función se llama i, se les puse a propósito con otro nombre para que vean que por ahí afuera se llama pos, pero acá, si quieren ustedes, para no confundirse, cuando hagan la función pueden ponerle acá pos, también acá suma y acá lista. Pero es para que lo tengan en cuenta. En este caso es i, que sea, bueno, acá por ejemplo, Mayra dice igual a, en vez de lista.com, sería list acá adentro, ¿no? .com. Bueno, entonces, primer caso, que sea, digamos, caso base, cuando llego al final de mi listado, ¿no? Esto está incompleto todavía, pero vamos a tener un return ahí y un return por acá. ¿Por qué? Como tengo que devolver algo siempre, tengo que devolver algo cuando sea caso recursivo y algo también cuando sea caso base. Pero acá dijimos que si yo lo que quiero devolver es un promedio, acá, ¿qué voy a devolver? Yo ya llegué acá al final. Bien, va a ser una división. ¿Qué va a dividir? Mi variable suma, que va a estar actualizada, o sea, va a ser sum, dividido list.com, ¿no? Y en el caso recursivo, ¿qué devuelvo? Perfecto, Nicolás, nos vemos. ¿Tengo que hacer alguna operación matemática en este caso? Acá, digamos, poner uno más algo, algún valor del elemento del array list. O eh, previamente, ¿qué tengo que devolver? Digamos, obvio que tiene que estar acá mi llamada recursiva, ¿no? Pero yo pongo esto, ¿no? Promedio y hago la llamada recursiva. Acá
La lista, ¿cuál va a ser? La misma. Esa no cambia. Listo. Y, que es mi puntero. ¿Se cambia? Digamos que es el que apunta al elemento, ¿no? Digamos, primero arranca en 0, después debo seguir. Ese cambia exactamente, así que sería i más o i más 1, como ustedes quieran. I más. Y después, ¿qué me falta? La variable sum, ¿no? Que le voy a pasar la misma variable sum. Pero antes, si yo la paso así, ¿qué valor va a pasar si no hago más nada acá? Si originalmente valía 0, por ejemplo. Viene acá, entra acá. Si yo no hago nada, ¿cuánto va a seguir valiendo sum? 0, muy bien. Entonces yo tengo que actualizar acá el valor de esa variable sum. Así que le digo, bueno, sum va a ser igual a lo que ya tiene, o sea, más igual. ¿Y qué le tengo que sumar? Bien, ahí como dice Nicolás, list sub i, que es el valor del elemento que tenga en ese momento. List sub i. En la primera vuelta, cuando i vale 0, bueno, va a leer el elemento 0 y me lo va a guardar, se lo va a sumar a suma. Así que ahora, después de haber hecho esa línea, acá suma ya está actualizado. Y cuando vuelva a hacer, cuando haga esta invocación, list va a ser la misma, int va a tener un valor incrementado y suma o sum no va a ser más 0, va a tener un valor que no sé cuánto va a ser, va a depender de lo que yo tenga cargado. En este caso, la primera vez va a tener 25, después le va a sumar a 25, le va a sumar 15 y va a tener 40, y así. En el último de los casos, cuando se llega al caso base, va a retornar ahí suma dividido 4. Ese valor, ¿a quién se lo voy a retornar? A la invocación anterior, que como va a venir acá y no tiene ninguna otra operación matemática para hacer, le va a devolver el control a la llamada anterior, y a la llamada anterior, y a la anterior, así hasta llegar a la original, que es la que hicimos, ¿dónde está? Acá. Si ven esto acá, y ejecuto esta aplicación, deberíamos ver en consola, si no fallamos en algo, 41,25. Bueno, ya hay algo acá que fallamos. ¿Qué puse? Sum más igual. ¿Por qué no me deja hacer esto? Bueno, vamos a hacerlo así. Igual a sum más. A ver ahí. Ah, no. ¿Qué pasa acá? Ya sé qué es esto. Deme un segundo, vamos a probarlo ahí, pero va a dar el mismo error, supongo. Bien. Acá el problema no es con suma, sino con el array list. ¿Qué pasaba? ¿Se acuerdan? Yo le dije para el proyecto, ¿no? ¿Suma de qué tipo es? O sum, int. ¿Y list sub i de qué tipo es? Digamos, el elemento del array list. Doble. ¿Cómo? No, digamos, yo le cargué enteros, ¿no? Pero ¿qué pasa? El compilador no puede saber qué es lo que yo le cargué. Entonces hay que hacer el casting de este elemento. Sí o sí. Y ahora sí puedo hacer, seguramente debería poder ejecutar lo otro. Bien, ahí ejecutó. Algo pasó, me dio un Stack Overflow, así que estamos viendo, vamos a ver en qué nos equivocamos.
cuando invocamos acá, ¿qué pusimos? 0, 0, suma 0. Hay que ver, en algún lado acá estamos haciendo una recursión infinita por algún motivo. List.com, dijimos esto vale 4, la primera llamada vale 0, 0, 4. Acá vamos guardando ese elemento. A ver, vamos a ponerle acá más 1, pero no creo que sea esto. Y volvemos a llamar con el valor 1 y list autorizado. Acá siguió un error de Stack Overflow. Lo que tienen que checar es que por algo no estamos llegando a la condición. Por lo tanto, el error no puede estar ni acá ni acá. Porque lo que está pasando es que nunca llegamos al caso base. Si no llegamos al caso base, quiere decir que el error está acá, en el valor de i, digamos. No, es un igual, ¿eh? Por ahí se ve medio chiquito, pero es un igual. A ver. Vamos a ejecutar a ver qué hace. Ahí está. Bueno, ahí está. Era el más ese que teníamos ahí una variable. Me está dando 41, no sé por qué. Creo que igual ya me imagino por qué, pero bueno, el más acá no funca. Les toma. ¿Qué pasa? Recuerden que este más hace como la suma post incremento y nos termina dando como un. A ver si ahí da el error, ¿no? Sí, ahí está dando bien. Si hacemos un preincremento funciona bien. Era una cuestión ahí con el i. Bueno, pero ven que sacar un promedio son estas 4 o 5 líneas de código, nada más. Igual tenemos un error acá. Vamos a ejecutarlo de vuelta. Les muestro el resultado acá. Ahí está en pantalla. El promedio de los valores es 41. Esto está como que está incompleto. ¿Por qué me devolvió 41? Si si yo dije que devuelve un double. Digamos, ¿por qué perdí por qué se truncó ese resultado? Yo no me acuerdo si esto ya en algún momento, no me acuerdo si en esta comisión o en la de los viernes, lo comenté de por qué pasa esto. Tiene algo que ver con el casting del dato Mayra, muy bien. Pero no con este casting de acá, sino que ¿qué pasa? Que mi variable suma es un entero. Y este list.com también es un entero. Entonces, cuando llega a este punto, antes de hacer la división, sum sigue siendo un entero y list.com también sigue siendo un entero. Entonces, como son dos enteros, cuando yo lo divido, el resultado me da en entero. No se puede convertir, digamos, más allá de que todo esto después yo quiera que sea un doble y retornarlo, no puedo, digamos, no lo hace porque al dividir dos enteros el resultado me sigue dando un entero, no importa dónde lo guarde yo. Si yo hago 10 dividido 5, me va a dar 2, y si 10 era entero y 5 era entero, me va a dar 2 en entero. Si yo quiero que ese resultado me dé en double, al menos uno de los valores que estén implicados en mi división
deberían ser, división o cualquier otra operación matemática, ¿no? Deberían ser de tipo double. Por lo tanto, lo que me conviene hacer acá, como list.com, yo no puedo manipular eso, va a ser un entero, dice acá que es un entero. Puedo decir, bueno, sum, o suma, en este caso, en vez de ser un entero, lo que va a hacer es un double. Si yo hago esto está todo muy bien, lo único que tengo que modificar acá es que en vez de recibir un entero, va a recibir un double. Ahora que corregí eso, ya suma va a ser un double. Por más que sea 40, va a ser 40,0, por ejemplo. Cuando haga la división me va a dar un número double. Vamos a ejecutarlo de vuelta a ver qué pasa. Ahí ejecutamos y ahora el resultado es 41,25, que es lo que ustedes me dijeron que debía ser el resultado de esta cuenta. Si bien eso, digamos, si a ustedes les pasa algo así en el parcial, no es que se lo vamos a poner mal, digamos, no le va a restar nada a eso. A lo sumo, si me doy cuenta, porque ven que recién me dio un error, no me había dado cuenta antes, si me llego a dar cuenta, les voy a marcar que recuerden eso, pero no les voy a descontar nada. Porque lo importante acá es que hayan hecho esta parte bien, que es la parte de la recursión. Pero sépanlo, digamos, que si lo estuvieran haciendo en un problema real y no hubieran dejado esto como entero, esto estaría mal. Pero bueno, ven que sigue siendo 1, 2, 3, 4, 5. 5 líneas de código para resolver una recursión. Lo que ustedes tienen que estar bien conscientes es de, bueno, de recibir lo que quieren recorrer, recibir el puntero o índice, y en este caso una suma. ¿Por qué? Porque necesité esa variable por ahí. Si no la paso por parámetro y yo la defino acá, yo lo que les decía era esto, si yo pongo acá double suma igual a 0, la primera vez vale 0. Vengo acá, le sumo, vengo acá y le digo suma más igual, les repito esto. Acá por ahí esto me da un error, le voy a poner acá double, porque es un double. ¿No? La primera vez, si yo tengo estos números, ¿no? 25, 15, con esos dos. La primera vez que entra acá, suma, se le va a poner ese 25, ¿no? Supongamos que yo acá, en vez de pasar suma, paso esta variable, suma, como un parámetro. ¿No? Y acá le digo que me divida suma dividido lista.com, ¿no? O sea que la primera vez valía 0, vino acá, le puso el 25 y la pasamos como parámetro. Bueno, no me deja acá porque tiene el mismo nombre, pero a ver, sum. Vamos a ponerla así. Sum es igual a suma. Y seguimos pasando suma acá. Y acá decimos. No sé si, bueno, no puedo mostrarles los que le quería mostrar acá con este ejemplo así, pero imagínense que, te lo saco para que no confundamos, que yo paso esa variable suma acá por parámetro, ¿no? Suma vale 25, le dije la primera vez, se lo paso a la nueva invocación. Cuando viene y entra, ¿qué hace? Lo primero que hace es agarra la variable suma y la pone en 0. Acá, ahí sí les voy a poder mostrar el ejemplo. Suma vale 0. ¿Sí? Yo la pongo acá, 0, y la empiezo a sumar.
y después la paso como parámetro y se vuelve a poner en cero. Y todas las veces se pone en cero. Entonces cuando llegue el caso base, va a ser 0 dividido algo. Y me va a dar 0 siempre esa cuenta. Por eso yo no puedo definir las variables que necesito pasarle al